Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarle y bueno, como siempre, los mejores deseos para este inicio de semana de su programa A las 9 con usted. Le saluda Oscar Castro en nombre de Yolanda Zamora, quien se encuentra fuera de la ciudad. Ya mañana sin falta estará con nosotros, dándole curso a este programa A las 9 con usted, como siempre, que inicia a las 8 de la mañana. Bienvenidos quienes nos ven a través de las redes o nos siguen. Bienvenidos quienes nos escuchan a través de las señales de amplitud modulada, de frecuencia modulada, aquí en la costa y en todas las regiones donde pueda encontrarse a través de C7 Televisión, C7 Radio. Y por supuesto también muchísimas gracias a nuestro equipo. Víctor Hugo Barbosa ya está hoy aquí, hoy lunes, inició la semana completita. Espero que te haya ido muy bien en Ciudad Guzmán y no te haya dado ningún problema el volcán Colima, como muchos le dicen. Así que, pues, qué bueno que estás de regreso. Claudia Fernández, muchas gracias, Claudia, por estar en la producción, junto con Ángeles Rodríguez y a nuestro ingeniero Fernando Trujillo. Muchas gracias también por estar al pendiente de los micrófonos. Y sobre todo a usted, muchas gracias por iniciar la semana con su programa A las 9 con usted. Mire, pues el programa para esta semana, usted ya lo sabe, hoy nuestro invitado es el doctor Juan Toscano, que estará platicando de temas muy importantes y que tienen que ver con los jaliscienses. A él le toca los terceros lunes, pero como el lunes pasado fue 17 y bueno, fue el famoso puente largo, cambiando esos días por el 20 de noviembre, del Día de la Revolución, pues entonces nosotros vamos a cambiar, se pospuso para que esté con nosotros esta mañana el doctor Juan Toscano. Mañana se tocarán varios temas, sobre todo de la FIL Guadalajara. Ya están algunos representantes invitados. También miércoles 26 de noviembre estará Víctor Guzmán con su sección Frente a una obra de arte, para que esté agendado por su parte. Y también el jueves 27 de noviembre, usted ya lo sabe, los jueves son días de cine. Ana María Meyer, Ulises Amayoa y Mario Zuna estarán con este tema. Y bueno, el viernes 28 estará Yolanda Zamora y un servidor, como cada 8 días, con los temas de micrófonos abiertos y todo lo que sucede a lo largo de la semana. Y bueno, desde temprano, como siempre lo hace el doctor Juan Toscano, pues ya está con nosotros con el tema preparado, varios temas. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Oscar, muy buenos días y muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos acompaña fielmente desde hace ya 30 años en estos programas. Así es, ya 30 años, pero vamos a hablar sobre todo de un acontecimiento que tuvo muchos años y que también a mí me apasiona. Desde cuando me dio el tema Angelitos, dije, creo que es una oportunidad de involucrarnos, de empaparnos, sobre todo, doctor, porque hace como unos 3 meses estuvimos platicando en relación a las cuestiones del patrimonio cultural con algunos representantes de Cihuatlán y ellos querían buscar la forma o empezar una investigación sobre el caso de las estelas que van desde Guadalajara hasta Melaque, en el sentido de conservarlas, porque en algunos casos se han destruido y que quieren conservarlas como patrimonio edificado. Uh-huh. Bueno, pero eso es un tema muy aparte. Yo le doy la bienvenida, me da gusto saludarle y bueno, pues para abrir los libros del recuerdo, de la historia y de la cultura. Sí, fíjate, Oscar, que estamos conmemorando precisamente en el ayuntamiento de Cihuatlán, que tú sabes que es muy amplio. Sí. Pues no está, el día del 21, el pasado viernes, los 450 años de que de ahí, precisamente de la laguna que forma parte del conjunto Barra de Navidad, salió la armada que iba a conquistar y a colonizar Filipinas. Y este acontecimiento, ahora 450 años, tú sabes que al ser humano le impacta el conmemorar siempre determinadas fechas que terminan o en 25 o en 50 o en 100. ¿Por qué? Pues porque el tiempo para nosotros es muy corto, entonces el conmemorar un acto que llega a tener una trascendencia como lo tuvo y otros más,
pues le impacta al ser humano dentro de su existencia. Y precisamente este año de 2014 se están conmemorando, no nada más se conmemoró en Cihuatlán, se va a hacer aquí en Guadalajara. Tengo entendido que el Colegio de Jalisco también tiene un seminario sobre el tema. Se está festejando en la zona del norte de España, donde es la región de Andrés de Urdaneta. Seguramente se estará festejando también o conmemorando en algunos lugares de Filipinas. El hecho de que hace 450 años, un 21 de noviembre, salió este grupo pequeñísimo. Si nos ponemos a pensar en términos modernos, no lo entenderíamos, de 4 barquitos y medio, digo yo, porque siempre hemos hablado de 4 barquitos. Y fíjate cómo empleo el término, que no me gusta usar los diminutivos, pero así eran literalmente 4 barquitos que se arman, que se construyen allí, precisamente en la Laguna de la Navidad. Y digo y medio porque en la nave capitana se había adjuntado un 5º barquito todavía más pequeñito, que iba sujeto, como se acostumbraba entonces, a la nave capitana mediante cuerdas, pues por lo que se pudiera ofrecer, porque alguno de los barcos naufragara y pues los que se salvaban se iban esa 5ª lancha, vamos a llamarla así. Pero, ¿qué hace importante a este viaje? Mira, en primer lugar, la Sociedad de Geografía y Estadística, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, desde el año de 1980, que inauguró, cuando era presidente entonces de la misma don Carlos Pizano y Saucedo, inauguró en Barra de Navidad la costumbre de crear, o de establecer, más bien dicho, un seminario que estudiara los vínculos y las relaciones, no solamente históricas, sino sociológicas, literarias, económicas, entre México y Filipinas. Es decir, que después se amplía, tú te acuerdas, a la famosa costa del Pacífico con los Tigres de Oriente. ¿Por qué? Porque de alguna forma tiene que reconocerse, y esto es algo que da mucha tristeza, sobre todo para el occidente de México, que no se le dé a esta zona de Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán, el lugar que tiene dentro de la historia. A mí me ha tocado participar prácticamente desde el año de 1980 en estos seminarios que se han ido organizando bajo la presidencia de diferentes compañeros de la sociedad. Cuando yo fui presidente lo hice los 2 años consecutivos, y que se siga todavía a la fecha, sobre todo en el centro del país, diciendo que la expedición salió de Acapulco cuando el puerto de Acapulco todavía ni siquiera existía para esas fechas. Que por cierto, doctor Juan Toscano, hay algunas ambigüedades en todos estos puntos en cuanto a las fechas, en cuanto al puerto de el fuerte de San Diego y de Acapulco, que le dan muchísima importancia, que es de donde salió, y sin duda alguna, tanto Cihuatlán y toda esta región, pues siempre ha luchado por impulsar y promover esta fecha tan importante, ¿no? De aquel 21 de diciembre. 21 de noviembre. De noviembre, perdón, de 1564. 64, sí. Ya 450 años de un acontecimiento que transformó completamente el patrimonio cultural, que todavía lo vivimos, ¿no? De alguna forma, sí, totalmente. La riqueza y cómo fue, algunos lo comentan como la globalización, este despegue o esta salida de Urdaneta, de Barra de Navidad, precisamente porque vino a cambiar, a intercambiar esta cultura. Me imagino que tantos mexicanos quizás hicieron vida en Filipinas, así como los de Filipinas, pues también llegaron a México. Yo creo que uno de los puntos que acabas de mencionar es, sin lugar a duda, quizá el más importante, porque efectivamente a raíz de este viaje y ya como consecuencia de este viaje empieza un primer efecto culturizador de la globalización. El hecho de que de la Barra de Navidad durante mucho tiempo y posteriormente del puerto de Acapulco, y luego será el puerto de San Blas, es decir, toda la costa del Pacífico mexicano
fueron el primer gran paso de esa globalización cultural que iba llevando los productos de la tierra, es decir, los productos mexicanos, más los productos españoles que llegaban a esos puertos para llegar a la lejana Filipinas, que Filipinas es un genérico. Filipinas era un archipiélago de islas donde también estaban de alguna forma interconectados los grandes imperios de China y Japón. Por eso acuérdate que decíamos la nao de Manila o la nao de China. Entonces, efectivamente, sí hubo una auténtica globalización en todos los ámbitos, es decir, en el ámbito económico. Por muchísimos años en Filipinas se manejó el peso de plata mexicano como moneda de uso corriente. En el campo de la cultura, por ejemplo, en el lenguaje, hubo muchísimos términos, no solamente mexicanismos, sino hasta términos prehispánicos mexicanos, que diríamos ahora pues mexicanismos, pero yo me refiero a mexicanismos españoles y a mexicanismos mexicanos prehispánicos que se fueron a Filipinas y que son parte del lenguaje diario, que fueron parte del lenguaje diario de Filipinas, el intercambio literario y desde luego el intercambio de productos que tú mencionas, y eso efectivamente es un concepto hace 450 años, en pleno siglo XVI, de una globalización como deben hacerse las cosas. Doctor, me piden que vayamos a un corte, ya regresamos con más información, con más comentarios del doctor Juan Toscano, que está esta mañana con nosotros, así que sus comentarios nos dará mucho gusto saber de usted. 3030-5350 para que esté en comunicación en su programa A las 9 con usted. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Yo le recuerdo, el teléfono es el 3030-5350 para que se ponga en comunicación con nosotros. Ahí está Angelitos recibiendo las llamadas telefónicas. Esta mañana está con nosotros el doctor Juan Toscano, como siempre, temas muy interesantes, importantes, sobre todo para recordar nuestra historia de Jalisco, que en este caso estamos con el 450 aniversario de aquella expedición. Algunos lo conocen como la nao de China, otros como la nao de Manila. ¿Cuál sería el nombre que le daríamos? Bueno. Y renegando un poco, porque también los de Cihuatlán reniegan, doctor Juan Toscano. ¿Por qué no se le ha dado la importancia? ¿Por qué, si se le dio tanto a Cristóbal Colón, sí, de Europa a América, sí, por qué de América a Filipinas? Así es. Esa gran importancia que todavía la estamos viviendo. ¿Cuántas comunidades de chinos, cuántas comunidades de filipinos existen en México? Bueno, pues son puntos de este acontecimiento de Tienes la famosa toda la nao razón, de China. fíjate. Efectivamente es tan trascendente este viaje que no se le ha dado la justificación y el valor que tiene, porque así como tú dices, la llegada de Colón indiscutiblemente será la número 1 para el descubrimiento de estas nuevas tierras, pero también Filipinas no eran desconocidas, no lo eran, ya las había encontrado Magallanes y Elcano, pero no había forma de llegar. Tenías que dar prácticamente la vuelta al mundo. El estrecho de Magallanes. Claro, el estrecho de Magallanes para empezar a subir a América y a atreverte a llegar hasta Filipinas. Y considerando las corrientes desconocidas que tú sabes en que de aquella tiempo, época, bueno, lo tenemos en el caso de Magallanes, que de toda la flota que salió con él regresó un barco. En esos galeones dirigidos por velas, por las corrientes, los vientos, y aparte las enfermedades que se daban dentro del barco y que mataban centenares de marinos. Fíjate que tienes razón y sí, me molesta mucho todavía que desde un poquito antes de 1980, cuando empezamos los primeros seminarios y que demostramos fehacientemente, y yo ahora en la conferencia que mandé al seminario que hubo en Barra, porque no pude asistir personalmente, pero alguien me hizo favor de leerla, un colega tuyo, don Samuel Gómez Luna, yo insistía en 3 puntos fundamentales. El primero, que entendieran la trascendencia de lo que significaba evitarse darle toda la vuelta a América
por el estrecho de Magallanes para poder intentar llegar a Filipinas. Desde Barra se acortó el camino para hacer un viaje relativamente corto a Filipinas, un viaje que requería en ese momento el mundo español, puesto que la había conocido, mas no la había ni conquistado ni colonizado, por un lado. Por otro lado, gracias a Urdaneta, no solamente se llega a Filipinas, él iba como piloto, es decir, como el jefe marino de la expedición, don Miguel López de Legazpi iba como el capitán con el título de gobernador para Filipinas, que él ya sabía que se iba a quedar allá con su familia, iba con su hijo, y te decía lo de Urdaneta, es no solamente llegar a Filipinas, sino buscar regresar, que lo hace 6 meses después, regresar precisamente de nuevo a las Barras de Navidad, de tal forma que el viaje a Filipinas sea un viaje de ida y vuelta en corto, no aquel gran viaje que hubiera tenido que durar años para llegar allá, sino que les hace el camino de ida y el camino de regreso. Les crea las carreteras para que se comuniquen Europa con Asia a través de América y a través concretamente de la Nueva Galicia, que somos nosotros, y Asia con Europa también en sentido contrario. Y también algo que me molesta mucho, y lo dije en la conferencia y lo repito en estos micrófonos, es que investigadores, sobre todo del centro del país, continúen insistiendo en que el viaje salió de Acapulco cuando Acapulco ni siquiera existía ya como puerto. Acapulco va a existir como puerto a raíz de que se cierre el puerto de Barra de Navidad y entonces se abra el puerto de Acapulco. Los motivos están expuestos en los documentos, inclusive estoy invocando en esta ocasión de la conferencia un documento rarísimo que no se conoce prácticamente en ningún lado, que es el famoso libro de la historia de las Filipinas de 1606, de un funcionario español que lo escribe y que ahorita menciono su nombre, y que él dice clarísimamente, no, pues se salió de Barra. En ningún momento hay ninguna duda de que el viaje salió de Barra. ¿Pero qué significa salir de Barra? Lo que lo hace más trascendente aún, Oscar, es el hecho de que en esa laguna de la Barra de la Navidad, con la madera que viene precisamente desde el Plan de Barrancas y de otras zonas, con esa madera se construyen los barquitos con los que se va a intentar llegar a Filipinas. Y además que no solamente se construyen, como tenemos muchas relaciones, por ejemplo, del entonces alcalde de Ameca o corregidor de Ameca, que decía que algunos indios de su comunidad habían fallecido trasladando la madera desde Ameca hasta llevarla a la Barra, y seguramente al bajar ahí las barrancas pues se habían resbalado o alguna cosa así. Pero también te decía que lo hace trascendente el hecho de que toda la tripulación, tanto de marinos como de muchachos que iban en calidad de soldados y que iban al mismo tiempo en calidad de colonizadores, se reúne en esa zona. Es decir, los primeros pobladores, colonizadores de Filipinas son muchachos jaliscienses, son muchachos de la entonces Nueva Galicia, muchachos de toda la zona de Cihuatlán, de la zona de Ameca, de la zona de Sayula, de toda esa zona que era la provincia de Ábalos, y de donde van a irse, sabiendo que van a colonizar una tierra nueva. Entonces esto es algo que lo hace todavía doblemente importante para nosotros, y que a pesar de todos estos documentos que hemos dado a conocer, que yo personalmente en alguna ocasión mandé al Museo de la Marina en la Ciudad de México, porque ellos insistían, ahí estamos viendo ahorita el monumento que existe en Barra de Navidad para conmemorar el centenario de estos barquitos. Que de hecho no hay vestigios, ¿verdad? No queda ya absolutamente nada de estos barcos, porque se quedaron allá. Solamente uno de ellos regresó precisamente con Urdaneta, regresó para buscar el tornaviaje, que le llamamos precisamente, y que
los demás barcos se quedaron para seguir el archipiélago, exactamente, colonizando el archipiélago. Y pues ahí está la ruta. Ahí vemos precisamente la ruta de Filipinas, en rojo, negro, y en negro el regreso. ¿Sí? Que la gracia de este hombre Urdaneta, que por cierto lo están conmemorando con grandes fiestas en España, exactamente, es que era un hombre que tiene una vida maravillosa. Él había ido con Magallanes y con Elcano, había dado la vuelta al mundo. Posteriormente participa como piloto o como jefe de navegación en muchos otros viajes descubridores. Finalmente este es su último viaje y el quizás sin lugar a duda el más importante por habernos dado esa ruta de regreso seguro precisamente a la bahía de la Navidad, es decir, a América, es decir, a Nueva España. Y como decías tú hace un momento, y a comunicar Europa con Asia por medio de la Nueva Galicia y Asia con Europa por medio de la Nueva Galicia. Es que eso es un tema que es un tema apasionante. Y que abunda, si se abunda, nos va a dar mucho lo que es la cultura. Ya lo dijo usted, el peso, la moneda, que en plata, cómo se utilizaba. Absolutamente, tú puedes ir a... Fue por López de Legazpi, fundada, ¿no? Creada. Es que se llevaban Manila. Pesos de aquí. Sí, claro, él es el primer gobernador, él es el conquistador y primer gobernador de Cebú y de precisamente la fundación de lo que es actualmente las Filipinas y Manila. Ahí es donde nos damos cuenta de esa riqueza del español precisamente que se daba en aquella región. Tú puedes todavía entre las tiendas de antigüedades en Filipinas comprar pesos mexicanos con un pequeño resello que es el que le hacía que pudiese ser moneda de curso legal en Filipinas. ¿El de la M, plata de la Casa de la Moneda? Sí. Sí. No, un sello especial que se le ponía cuando llegaba el peso de la Casa de Moneda mexicana, con su ceca de la M, llegaba allá y le ponían un sello para que fuera moneda de curso legal allá. Entonces, imagínate todo lo que se ha llevado. En literatura tenemos una riqueza maravillosa, en tradiciones, en costumbres, en mil cosas que se fueron de aquí, de esa barra de la Navidad para allá. Y te decía de Morga, que es el autor de este documento del siglo XVII, de 1600, que además fue funcionario en México, en la Nueva España, fue funcionario en Filipinas, etcétera, y que manejaba los documentos reales, pues dice sin la menor duda, dice el viaje que salió de la barra de la Navidad. Y aún así, con todos estos documentos y muchos más que tenemos, se sigue insistiendo en que el puerto de salida y el puerto de regreso es Acapulco, y no se vale. Vamos a un corte y ya regresamos porque, bueno, tenemos más que platicar con el doctor Juan Toscano. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Ya estamos de regreso con ustedes y con llamadas telefónicas que hemos recibido. Muchas gracias por comunicarse a nuestro programa A las 9 con usted. Silvia Partida dice saludos al doctor Juan Toscano, interesantísimo el tema. Saludos también a un servidor. Muchas gracias. Y también Pedro Silva nos pregunta la presa municipio de Ojuelos. La presa municipio de Ojuelos. Allá nos está escuchando y saludos a todos, a Yolanda que sigue el programa, saludos. Víctor Manuel Sevilla, un tema de gran importancia, aún una cultura interesante desde aquellos tiempos. Saludos al doctor Juan Toscano que nos acompaña esta mañana. Pues estábamos platicando sobre esa ambigüedad que se lo llevaron a Acapulco. Bueno, mira, ¿a qué se debe? Pasa lo siguiente, el mismo Urdaneta en un documento que le manda a Felipe II, le comenta que por la cercanía a la capital, que ya entonces la Ciudad de México se había convertido ya en la capital de la Nueva España, convenía más abrir un puerto que posteriormente va a ser el puerto de Acapulco. Pero él está diciéndolo que convendría más abrirlo. Entonces se acordó años después de lo que estoy platicando ahorita, o sea, mucho tiempo después de 1564, que convenía cerrar Barra de Navidad, porque además Barra de Navidad tenía cierto problema por ser una laguna pantanosa o cenagosa de enfermedades,
y abrir Acapulco para tenerlo más cerca de la Ciudad de México. Pero como decimos los abogados, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, Barra de Navidad fue por un buen tiempo primera como puerto único del Pacífico, y la prueba está que en 1541, Óscar, cuando el adelantado don Pedro de Alvarado intenta precisamente con una expedición que tenía organizada en asociación con el primer virrey don Antonio de Mendoza, intentaba llegar a Filipinas, él había salido de Guatemala, a donde llega a tomar agua y a guarnecer sus barcos, es a la Barra. Es a la Barra porque él llega en mayo, que en mayo está lloviendo, y entonces se refugia precisamente en la Laguna de la Navidad. No va a refugiarse a ningún otro lado. ¿Por qué? Pues porque era el único puerto que existía, y llamamos puerto a algo que estaba habilitado para tal. Inclusive había pequeños casuchas que estaban ahí de los españoles colonizadores que eran los encargados de cuidar, de alguna forma, entre comillas, diría yo, militarmente la Barra, y precisamente de ahí se va a ir Pedro de Alvarado con sus amigos los Ábalos a Sayula, donde recibe el mensaje del virrey que venga a ayudar a Guadalajara en la famosa guerra del Mixtón, que le va a costar la vida. En 1541 aquí va a morir enfrentándose al Tenamastli, pero sus barcos se quedaron allí. No había otro sitio en donde más guarecerse, a tomar agua, comprar comida o preparar comida, o la fruta que podían subir para los barcos, como decías tú, que les producía tantas enfermedades. Entonces, a mí me parece que no se vale que aún con tantos documentos probatorios no se le dé a Barra de Navidad el lugar que debe tener precisamente en la historia de este país y en la historia del continente asiático. Y los hechos también nos dan esa referencia, y que igual puede ser ya, como lo califican, un patrimonio inmaterial, ¿no? A raíz de todas estas celebraciones que se vienen de año tras año en Barra de Navidad, sí, que se izan las dos banderas, así tanto es, la de México como la de Filipinas. Y bueno, creo que en los festejos de este fin de semana estaba invitado el embajador de Filipinas. Así es, efectivamente. Yo no sé si asistió, no te repite, si no pude estar presente, pero desde el 80 venía el embajador de Filipinas, y no solamente el embajador, venían intelectuales filipinos a participar en los seminarios que se organizaban por la Sociedad de Geografía y Estadística para conmemorar este acontecimiento tan trascendente para la historia, yo diría la historia de la humanidad, ¿no te parece? Por supuesto, porque transformó completamente parte de la arquitectura, parte de la gastronomía, parte de la vestimenta, la literatura, sí, sobre todo hablando de literatura. Que el lenguaje, aparte, también se fueron muchos términos para allá, regresaron algunos términos filipinos hacia acá, del tagalo. En fin, hubo un verdadero intercambio cultural, y que yo creo que es muy válido lo que estás diciendo, que Barra debería ser parte de ese patrimonio inmaterial, porque aunque nuestro auditorio que nos ve por la televisión está viendo las escenas de lo que es la laguna. Y lo que era el monumento de Barra, pues sí, realmente ya no nos queda nada. Se había levantado una gran cruz que por mucho tiempo, una cruz que, como se acostumbraba por los españoles, en madera, edificada en madera de gran tamaño, que por mucho tiempo estuvo en Cihuatlán, que ya no existe lamentablemente. Pero pues sí, es un patrimonio inmaterial. Ellos lo han celebrado desde hace 450 años. Así es, y tienes toda la razón. En cuanto a literatura, ¿qué podemos encontrar? Yo estaba leyendo este fin de semana un libro de novela que nos ubica en el contexto. Lo que no me gusta es que viene el siglo XXI y después con trabajos de ciencia, de ficción, ¿no? Ficción. La Nao de la China. Mira, la Nao, sí la conozco. Sí la conoces. Sí, juvenil, conozco el libro. Literatura juvenil. ¿Qué es la Nao? Mira, precisamente a raíz del viaje
de este viaje a Filipinas, se pudo establecer, volvemos al principio de nuestra plática cuando iniciamos el programa, se pudo establecer ese intercambio comercial globalizador. Entonces Filipinas se convirtió en el puerto donde embarcaban todos los productos del Asia profunda, es decir, de la China, del Japón, de la India, y todos esos productos se montaban o se venían en un conjunto de barcos. Conforme aumentó el tiempo, fueron barcos de mayor calado, pero los primeros eran verdaderas cáscaras de nuez, después fueron ya los grandes galeones, y a esa flota que salía 2 veces al año, 2 veces al año, se le llamaba la nao de Manila, o la nao de Filipinas, o la nao de la China. Que no iba a la China. No, venía de la China, como quieras llamarle de las 3. Y esa salía precisamente siguiendo la ruta que Urdaneta nos dejó del tornaviaje para llegar con todos aquellos productos que venían, vamos a decirlo claramente, de regreso, porque esa misma flota se había ido con productos mexicanos, con plata mexicana, con semilla mexicana, con muchos productos mexicanos, y entonces ahora venía de regreso, cargada de los productos del lejano oriente, que iban a quedarse unos en México, otros llegarían a Veracruz y se embarcarían con rumbo precisamente a Europa, y así de esa manera se estableció un puente comercial y cultural permanente por prácticamente 3 siglos, porque este viaje desapareció, pues ya estando construido San Blas, y San Blas es del 18, desapareció después en el 19. Pues es un tema recomendado sobre todo para todos nuestros amigos que nos escuchen, para que se involucren. Por tal motivo yo le preguntaba en relación a literatura, y no sé si le parece, doctor Juan Toscano, concluir el tema para abundar otro que es relevante en nuestra ciudad de Guadalajara. Sí, desde luego que sí, nomás que yo quiero que no se les olvide a todos los jaliscienses que, aunque no les guste en la Ciudad de México, somos precisamente el punto de partida de este viaje conquistador, colonizador, comercial, y que creó precisamente, voy a repetir tus palabras, el primer gran movimiento globalizador entre Europa, América y Asia. Pues en relación a ese acontecimiento, doctor, me gustaría el siguiente paso, que yo creo, aprovechando su presencia, para que nos platique sobre este evento que ya va a estar en boca de todos a partir de esta semana, sin duda alguna, porque es la inauguración de la Feria Internacional del Libro, y que por allá yo recuerdo cuando andábamos levantando encuestas o investigaciones que en Chile, en determinada temporada, cuando se hacían las ferias del libro, pues empezaban a involucrarse con las escuelas y empezaban a promover la lectura, y que no había persona que no tuviera un libro en la mano, cosa que yo no veo en Guadalajara. No, después fíjate, de 15, no sé cuántos lleva la FIL ya. Bueno, estoy perdido. Según lo que yo saqué, y no sé, que nos corrija alguien de nuestro auditorio, vamos a la 28, a la feria, a la FIL 28, teniendo en esta ocasión como país invitado a Argentina, si mal no recuerdo, y que si no estoy correcto en la 28, pues ya mañana lo mencionabas tú en tu programa, ya mañana lo aclararán. Pero sí, fíjate que tienes toda la razón. 28 años de estar en una forma ininterrumpida la Universidad de Guadalajara con ese gran proyecto que hará pasar a la historia al licenciado Raúl Padilla como el creador de este fenómeno cultural impresionante a nivel mundial, de ser la feria del libro, yo creo que la segunda más importante del mundo después de la de Alemania. Pues yo tampoco veo a nuestros queridos tapatíos con un libro en la mano. Es decir, uno de los grandes problemas que percibo en nuestro país es la falta de lectura. Tú sabes que dentro de la lista de la OCDE, que no nos quiere mucho, nunca nos ha querido mucho, por cierto, uno de los, nos coloca dentro del ranking de países que ella clasifica, que son como 140,
estamos en el penúltimo lugar en lectura, Oscar, y eso es muy preocupante. Y como van las cosas con esta... No, bueno. Vamos a estar en el último, Vamos a estar o tal en vez el ya ni último, vamos a estar en la lista. o nos van a sacar precisamente de la lista, y yo creo que esto es un momento muy, muy válido para que nuestro auditorio, tú, yo, hagamos una reflexión seria de la importancia que significa la lectura. La lectura, además de ser un elemento 100% culturizador, es un elemento que nos enriquece en todos los aspectos, es decir, nos da una fluidez del lenguaje que lamentablemente, sin querer criticar ni muchísimo menos a la tecnología, pero ha contribuido a disminuirlo todavía más, nos da un nivel de educación cívica, de educación ciudadana también, que cada vez estamos perdiendo con mayor rapidez. Y también algo que me parece muy importante, los jóvenes y los viejos, me refiero más a los jóvenes quizá, porque los viejos ya vamos de salida, pues ya nuestro tiempo se acabó, pero los jóvenes ahora son muy afectos a expresar, y qué bueno que lo hagan, conste, qué bueno que lo hagan, puntos de vista, opiniones, críticas con mucha facilidad. Pero estas opiniones, críticas o puntos de vista tienen que estar sustentados, Oscar. Sí. Y para estar sustentados no basta con escuchar o leer los correos que se mandan entre ellos, hay que estar informados, y eso significa leer. Leer les va a dar la oportunidad de conocer a fondo la problemática sobre la que quieren opinar, les va a dar la oportunidad de aumentar en una gran medida su vocabulario. Es tristísimo ver que un joven, y no tan jóvenes, me acuerdo cuando estábamos juntos en un diario de esta localidad, que yo les decía a mis compañeros reporteros la urgente necesidad que tenían de aumentar el vocabulario. Es que una persona común y corriente no emplea más de 400 o 500 términos, ¿sí? Y estamos hablando de que en nuestro diccionario hay más de 40,000. Entonces, ¿en qué papel estamos quedando? Y yo creo que Phil nos da la oportunidad no solamente de ver muchos libros, sino de incorporarnos al mundo del libro. Yo no dudo de que ahora el libro se puede bajar en la tablet, como le dicen los muchachos, o en la tableta, como me gusta decirle a mí, pero el libro es el libro, Oscar. Y el libro, ya lo quieran en la tableta o lo quieran en papel impreso, es lo único que nos puede llevar a tener un nivel cultural y un nivel educativo y un nivel cívico que puede sacar adelante este país. Tan maravilloso que es tenerlo en el mismo celular, puede bajar su libro. Claro, y lo puedes puedes en sus traer momentos de espera de algo, puede aventarse un capítulo, fíjate, una página, 2, 3 páginas. Claro, eso que decías tú me llama mucho la atención, de que en Chile iban a las escuelas y todos los niños traían su libro. Eso sucedió en los 80s, y que imagínate, no había analfabetismo, no había nada. Y todo gracias a un evento de feria de libro en aquel tiempo. ¿Qué nos cuesta a nosotros que el muchacho traiga cargando diario un libro del tamaño que sea, y que, como dices tú, una página, 2 páginas en esos tiempos muertos entre que va uno en el autobús al sitio de destino, que esté esperando a una persona, a un amigo, en fin? ¿Qué nos cuesta? Nada, definitivamente. Vamos a hacer nuestra última pausa. Aquí le espero con más llamadas telefónicas. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso esta mañana en su programa A las 9 con usted. En los últimos minutos le comento las llamadas telefónicas. Felicito al doctor Juan Toscano, gracias por el tema, me encanta la lectura y me hizo recordar lo que yo leí. Gracias. Marta Rangel es quien se ha comunicado. Gabriela Villanueva, también felicito al programa, al doctor Juan Toscano, a un servidor, y el programa es fascinante. Quiero también felicitar al programa, al invitado, doctor Juan Toscano, un comentario de otro tema. Escuché que cambiarán el nombre de la calle Pavo después de tantos años. ¿Saben el motivo?
Yo verdaderamente no estoy enterado, creo que vamos a investigar, que después será un tema también muy importante, ¿o qué opina usted, Pues doctor yo Juan Toscano? tampoco estaba enterado, Oscar, de que se fuera a cambiar ese nombre. La Guadalajara que conocemos ha cambiado tantas veces la nomenclatura de sus calles, pero cuando ya una calle tiene un nombre conocido, pues ese es el que se queda. Sí. Aunque tú puedas ponerle otro nombre, tenemos el caso de la calle de Tepic. ¿Tepic? Pues se sigue llamando Tepic, aunque ya no se llama así, o Washington, ya no se llaman así en la nomenclatura de las calles. Ahora una se llama Tepic es Tepic, Javier Francisco Javier Gamboa, personaje muy importante. Es Agustín Yáñez. Washington es Agustín Yáñez. Entonces, si le cambian Pavo, no lo sé, no lo había escuchado, pero como dice Oscar, será cuestión de investigarlo y desde luego enterarnos de cuál es la razón precisamente de que se le cambie a una calle del centro y tan tradicional ese nombre, pero lo vamos a investigar. Suele pasar hasta las monedas de 50 centavos, les digo de 50 pesos. Pues sí, ya no. y pensar que ya esas monedas ya no existen, ya las monedas de antes de 50 centavos ya ni existen. Sí, pues ahora son los botoncitos que nadie los toma en cuenta. ¿No? Se van casi a la basura. Pues muchas gracias por comunicarse y por las felicitaciones, aunque hoy me extraña, doctor, yo escucho el programa y hay comentarios, hay cuestionamientos. Bueno, yo creo que en relación a la parte de la historia. Oscar, hay algo que es importante. Yo pongo el dedo, A ver, dímelo. Así como, insisto, ahí está reafirmando que es un tema que casi no se ha promovido. Así es. Esto se ha dado mucho entre investigadores, incluso el Colmis, Colegio de Michoacán, también por ahí está involucrado con la tradición o la historia que se quedó en estos viajes entre Colima y Filipinas. Uh-huh. Entonces vamos tomando en cuenta que pues, la Nueva Galicia era desde San Blas, era uh-huh. también Puerto Vallarta. Sí, nada más que Colima no era parte de la Nueva Galicia, hasta después Colima era parte de la Nueva España. Sí hay una tradición totalmente superada también de que Salagua era el puerto donde podían haberse creado los barcos, pero ya se demostró con documentos que no fue así. Que algunos mencionan también Autlán para fabricar los... Sí, pero pues, todo eso ni siquiera existía entonces, ¿no? Sí. Hay que ser muy claros, muy precisos. Yo creo que ahí es donde están esas ambigüedades que decía al principio de los tiempos, ubicarlos en contexto y cómo estaban los límites. Desde luego que sí, los límites, los tiempos y algo que lo hemos comentado muchísimas veces en el programa, qué poquito sabemos los jaliscienses sobre la historia de nuestra región. Qué bueno que hoy tuvimos la oportunidad de darles a conocer un acontecimiento que, como les decía yo hace algunos meses, 8 de julio no es una calle, es una fecha histórica que platicamos aquí precisamente cuando en el 8 de julio Guadalajara se incorporó precisamente a la Revolución Mexicana con la toma de Guadalajara por las tropas de Diegues y del general Carranza. Esta oportunidad de conocer ahora otra fecha, 21 de noviembre de 1564, ahora 21 de noviembre de 2014, 450 años de que la expedición conquistadora colonizadora hacia Filipinas salió precisamente de aquí, de tierras de Jalisco, de la ahora centro turístico Barra de Navidad. Allí fue donde se hicieron los barcos. Cuando usted vaya para conocer Barra, vea en la punta de la barra el monumento que se ha construido para conmemorar este acontecimiento. Vea en la plaza también el monumento que existe, que recuerda los 400 años, entonces, fíjate, 400. Del viaje a Filipinas, y sepa que está usted parado o parada en un centro histórico, no solamente en un balneario pequeñito como Barra, pero que está cargado de mucha historia muy importante. A mí me has dejado hoy con un muy agradable sabor de boca cuando me diste la idea de esa visión tuya de que este viaje es el primer viaje que inicia la globalización ahora tan de moda
en todos los bueno, términos económicos, políticos y culturales en el mundo. Y que tenía su haber también en aquellos viajes, ¿no? Pues realmente políticos, sí. comerciales, Claro, económicos. eran absolutamente culturales. todos, eran culturales, eran políticos, eran comerciales, eran religiosos, eran globalizar. Así Tienes es. toda la razón, Oscar. Pues ahí está. Yo espero que usted haya disfrutado de este programa. A las 9 con usted. ¿Algo más que desee agregar, doctor Juan Pues sí, Toscano? que invitar desde luego a todos nuestros radioescuchas y las personas que nos ven por televisión, que este fin de semana acudan a la FIL. Acudan a la FIL no solamente a caminar por los pasillos, sino a ver toda la gran maravilla de libros que vienen de todo el mundo, Oscar. Tenemos la oportunidad de tener una feria auténticamente internacional, donde sabemos que vienen personas que hacen guardado especial de dinero para acudir desde lejanos puntos de nuestro país y de fuera del país a esta feria, que acudan, que vean, que busquen qué leer. Hay absolutamente todo, hay libros técnicos, hay libros científicos, hay grandes novelas clásicas, están desde luego todos los escritores del siglo XX. Va a haber un importante número en presentaciones de libros, vamos a llamarlos así, de primera entrega, de libros nuevos, y que, como decíaste hace un momento, que como los muchachos de Chile, traigamos un libro en la mano. Yo sé que en estos momentos no hay mucho dinero para comprar libros porque claro, hay gastos prioritarios, pero también hay unas ofertas espléndidas en la FIL, sin quererle hacer publicidad ni propaganda, y que sí vale la pena que se tomen un fin de semana con la familia para ir a recorrer la Feria del Libro. Sobre todo, también igual me quedo con esas palabras, doctor Juan Toscano, que vaya precisamente con esa intención de buscar algo que realmente necesitamos, independientemente del saludo de cada año que se da, ¿no? Que es muy común encontrarnos a conocidos. Y desde luego al montón de conocidos. pero cada año nada más, Oscar, en la fila. Que vayan con la familia, porque los hijos van a buscar libros si ven al papá y a la mamá leyendo libros. Llegan llamadas, ingeniero Jaime Alejandro Martínez, saludos al doctor Juan, a Oscar, felicito el programa, feliz inicio, es grato conocer esta historia, el programa no está en FM desde hace una semana, bueno, pasamos el reporte, saludos a Oscar y al doctor, como promotora de lectura, lamento estas estadísticas, pues no reflejar la realidad en México, he observado que la gente lee periódicos, el libro, Vaquero y otras lecturas, nos lo dice Tere García, de su comentario. También felicito al doctor Juan Toscano, Carmen, por qué se le dejó de hacer la nota, por qué se dejó de hacer la ruta de Barra a Filipinas, nos pregunta Graciela Molina. ¿Todavía existe la ruta de Urdaneta, Graciela, ¿no? Porque la ruta se cambió cuando se cerró el puerto de Barra de Navidad para abrir Acapulco. La ruta era entonces Filipinas, San Blas, Acapulco. Y llegan los puntos de la independencia. Y luego llegan los puntos de la independencia. San Blas algún día tendríamos que platicar porque pertenecía precisamente a nuestra región, a nuestra gubernatura de Guadalajara, y fue trascendental también en la segunda parte del viaje de la nao que mencionabas tú. Pues doctor, muchísimas gracias, fue un gusto platicar con usted después de aquellos tiempos cuando estábamos en el periódico 8 Columnas. Pues gracias, Oscar, que te tocó a ti conducir el programa y volverte a ver. Y saludos a Lupita Toscano también. Muchas gracias, estaba Oscar. Pendiente de la sección de cultura. Ya nos vamos, muchas gracias, nos da mucho gusto que se haya comunicado con nosotros. Mañana sin falta a las 9 con usted, pero a las 8 de la mañana con Yolanda Zamora. Y hoy yo le agradezco al doctor Juan Toscano su colaboración, él estará el próximo, le queda... Me quedo todavía, yo que espero todavía en que diciembre, en diciembre por aquí nos veremos. Bueno, igual. Estaremos en comunicación, muchas gracias, buenos días, que la pase muy bien, feliz inicio de semana. Mañana está Yolanda aquí en su programa a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.